¿Qué tal? Bienvenidos a todos y todas este, al, al Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Hoy estamos en la Comisión Publicaciones y Política Editorial. Tenemos varias presentaciones el día de hoy, así que vamos a ver, para que nos alcance el tiempo, vamos a ya dar inicio, ¿sí? Recuerden, todos los presentes, los que no estén exponiendo, que tienen habilitado el chat para hacer cualquier consulta a los expositores, y después, si nos queda un ratito al final, vamos a hacer un pequeño debate, ¿sí? Si tienen preguntas y esas las pueden dejar ahí. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera exposición. Voy a llamar a Rosana Cabrera. Rosana, si estás por ahí. Rosana va a presentar el nuevo diseño de los catálogos editoriales. Así que bueno, Rosana, tenés tus 10 minutos. Cuando quieras podés comenzar. Te escuchamos. Perfecto. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Rosana. Bueno, la idea de hoy era hacer una charla corta, ya que tenemos poco tiempo, para dar unos vistazos a lo que es lo que vendría a ser la nueva perspectiva del catálogo editorial. Nosotros veníamos dentro del rubro editorial, con un proceso de muchísimos siglos, casi prácticamente, del desarrollo de un catálogo bastante estándar. Estábamos acostumbrados al catálogo papel, con sus características muy particulares, que se desarrolló en el área de diseño con muy buenos aspectos en los últimos 20, 30 años, incorporando color, imagen, texturas, y eso hizo que nuestros catálogos en papel fueran sumamente interesantes y que empezaran a ser piezas editoriales más importantes dentro de la editorial, y un elemento de comercialización sumamente importante y vistoso era nuestra forma de comunicarnos con los libreros y también con nuestros lectores. Y de repente, en los últimos 5 o 10 años, empezamos a ingresar en el área tecnológica, en lo digital, y en los últimos 5 años compartíamos espacio, un poquito en la red y un poquito, o más que un poquito, en el área material, ¿no? Papel. La pandemia terminó de hacer el quiebre que teníamos, de estar un poquito en la red y más en papel, y de repente, al no poder salir y no poder circular, nos vimos en la obligación de alguna manera de reforzar lo que venía siendo apenas un incipiente desarrollo de los catálogos en la web, y la verdad que tuvimos que empezar a mirarlo con mayor detenimiento y también analizar qué estaba pasando y cómo estábamos presentando esto. La idea de hoy era más o menos hacer un puntapié de, bueno, qué se está incorporando, qué dejó de funcionar como tal. Entonces, bueno, obviamente el papel desapareció ahora, llegamos hasta nuestros lectores a través de pantallas. Estas pantallas incorporaron nuevos elementos que el catálogo papel no tenía, como por ejemplo botones interactivos, botones para compras, consultas. Nosotros podemos hacer una comunicación directa con nuestros clientes, que antes esto no pasaba, y tenemos distintas formas de presentar nuestro catálogo. Ya no es solamente una vía de papel, sino que ahora podemos tenerlo directamente en nuestra página, como parte de nuestra homepage. Entonces nuestros lectores pueden ingresar, consultar, buscar un libro, y ahí seguimos utilizando elementos que sí utilizábamos en los catálogos en papel, que son los peritextos, es decir, todos los elementos que hacen al reconocimiento a un libro. Entonces todavía manejamos mucho más la imagen, creo que es lo que más estamos explotando en este momento. La imagen del libro es lo primero que identifica nuestro lector. Después tenemos datos que los teníamos que trasladamos del catálogo papel a los catálogos digitales, que son título, autor, formato, cantidad de páginas, año de publicación, que son lo que se denomina dentro de lo editorial metadatos, que permiten identificar el libro y rastrear
su búsqueda y consecuente recuperación de información. Bueno, todos estos datos van acompañados cada vez con mayores elementos como resúmenes y botones interactivos que nos llevan a videos, que nos llevan a publicidades, que nos llevan a otros elementos de la era digital, como ser audios, grabaciones, películas, y todo lo que podemos interrelacionar con nuestro libro, con nuestro autor, y con lo que queremos presentar. Esto dio un nuevo formato a nuestro catálogo, que era como plano, digamos, y lo pasa a un nivel totalmente diferente, donde tenemos que pensarlo no solo ya como un elemento más dentro de lo que sería la comunicación comercial de una editorial, sino que realmente lo tenemos que pensar como parte activa, un elemento súper importante de nuestra cara como editorial. Entonces, el manejo de una imagen corporativa muy desarrollada, que nos identifique como tal, es sumamente importante. El uso del color, a nivel diseño, ¿no? Hablando, es sumamente importante en este momento para identificarnos de otro tipo de editoriales, de otro tipo de páginas, de otro tipo de publicidades. En el interín de todo esto, que empezamos a trabajar lo que se llaman catálogos únicos, que son los que se suben a la homepage de cada editorial. También empezamos a trabajar lo que se llaman catálogos incrustados, es decir, que yo entro a mi página, puedo tocar un botón y bajarme este catálogo e imprimirlo, entonces este catálogo vuelve a tener otra vez materialidad y vuelve a conservar los diseños originales de un catálogo de papel. Entonces a veces tenemos que pensar visualmente cómo vamos a hacer este manejo, tener este catálogo incrustado de la misma manera, con el mismo diseño que el que diseñamos la página. Cambiamos también la postura que teníamos frente a nuestros lectores. Ahora tenemos un diseño más, con un lenguaje más volcado al UX, nos hacen más íntimos, digamos, por alguna manera. Usamos textos más cortos, usamos mucha la parte visual, y eso es un elemento que tenemos que sacar mucho a flote, que antes por ahí no tenía tanta significación, pero en este momento es sumamente importante. Tenemos nuevos elementos y estamos incorporándonos ahora, hace ya más de un año, a las redes sociales, a las redes sociales, que también nos presentan nuevos desafíos a nivel diseño y a nivel editorial de cómo comunicar, cómo empezamos a jugar un poquito con las campañas publicitarias, y entonces nos planteamos hasta qué punto la campaña es campaña, la campaña también es parte del catálogo, cómo vinculamos nuestro catálogo a nuestras campañas. Entonces tenemos que empezar a manejarnos con programadores, y esto nos trae un trabajito extra, pero que también es muy interesante porque nos permite tener esta visión global del diseño. Podemos pensar un catálogo y lo tenemos que pensar en cómo va a funcionar y cómo va a ser visto en diferentes plataformas. Entonces, tenemos que definir qué elementos va a tener, si vamos a trabajar con imagen, qué tipo de imagen, si vamos a trabajar con texto, qué tipo de texto. Tenemos que pensar las proporciones, cómo se va a ver esto, cómo se va a ver en una tablet, cómo se va a ver en un dispositivo móvil, cómo se va a ver en una pantalla de computadora. Tenemos que empezar a pensar que no podemos subir cualquier tipo de imagen, tenemos que darle la calidad justa, tenemos que pensar nuestro destinatario. Entonces todo esto tiene que estar pensado y planificado desde el vamos, no solamente como antes, que lo hacíamos quizás solamente para el papel, sino que ahora lo tenemos que pensar en un catálogo que tiene que dispararse en diferentes dispositivos, que tiene que tener un mayor alcance y que tiene que estar a la altura de lo que estamos esperando, y obviamente que tiene que retribuirnos en ventas y en ser también conocidos, porque a veces no necesariamente la venta es todo el circuito que necesitamos que se haga. Bueno,
como verán, hubieron muchos cambios, pasamos del papel a lo digital, proliferamos en páginas únicas, también en malls electrónicos, que son tiendas grandes, y, bueno, y necesitamos tener en cuenta entonces todos estos ámbitos para diseñar un nuevo catálogo. Tenemos que abrir mucho más nuestra cabeza y estar al pendiente de todo lo que pasa en las redes, porque ahora somos parte de las redes. Nuestro catálogo está en las redes de diferente forma y tenemos que aprender a diseñarlo de esta manera. Te paso la voz, Agustina. Bueno, muchas gracias, Rosana. Muy interesante tu presentación. Vamos a ir con la siguiente exposición, que va a estar a cargo de Marta Isabel Flores Ábalos, y Sandra Amelia Martí, y se titula Dialéctica y Urbe, gestación de procedimientos editoriales. Así que, bueno, cuando quieran pueden comenzar, las escuchamos. Muchas gracias, así es. Buenas tardes, buenos días. Saludos desde la Ciudad de México. Somos las profesoras Sandra Amelia Martí, que ahora también vamos a escuchar, y Marta Flores, que vamos a hablar de un proyecto como nosotras como equipo de profesoras investigadoras en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, que hicimos y que estamos trabajando para publicar en antología, porque tenemos varios artículos que fueron ya publicados en revistas indexadas y ahora estamos en el interés de trabajar el tema de la antología. Pero vamos a ver dos aspectos, que es el enfoque de la producción editorial en sí de esta antología, que visibiliza el trabajo de gestación de proyectos de investigación trasladados a productos de difusión del conocimiento, y por otro, a través del diseño, la relación pedagógica con los estudiantes por medio de la figura que tenemos del servicio social. Todos los alumnos aquí en México de licenciatura, cuando terminan su carrera, tienen un tiempo de servicio social que es un apoyo a la comunidad. En este caso, se abre el servicio social a los proyectos de investigación y también en este caso muy particular con los trabajos de alumnos de la carrera de diseño de la comunicación gráfica o bien de otras áreas de diseño según las necesidades que tengamos los profesores investigadores. En este caso, nuestra demanda ha sido precisamente para armar el proyecto editorial. Adelante, Sandra. Sí, muchísimas gracias, Marta, por este preámbulo, porque para nosotras es maravilloso identificar lo que mi compañera acaba de nombrar, que es un conjunto de artículos que se están convirtiendo en una antología tras poder tener el beneficio de esta figura que se llama el servicio social, que es también un proceso de acompañamiento dentro del momento de la propia producción editorial, que así nosotras lo hemos encauzado. A mí me encanta esta situación porque nací en Argentina, vivo en México, y al descubrir en las universidades mexicanas, tanto las nacionales como las privadas, la figura del servicio social, me parece algo muy conmovedor, porque nace en el año 1939 a través del filósofo y escritor Justo Sierra en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UNAM, esta figura de que los estudiantes tenían que tener una construcción del sentido de ciudadanía, el sentido de solidaridad con los entornos y poder producir dijéramos, en un lapso de no menos de 6 meses, pero no más de 2 años, tener una suerte de suma de horas donde se brinda un servicio a la sociedad. Entonces, a veces se relaciona con la tesis final y a veces no. Entonces, el servicio social es algo que se adhiere al sistema de créditos para poder obtener la titulación final. Y eso me pareció algo maravilloso. Por lo tanto, las personas, de un modo libre, espontáneo, observan un menú de posibilidades y en alguna que otra ocasión nos han elegido estas personas para poder hacer estos procesos de acompañamiento en una investigación que tengo el gran gusto de compartir con mi colega Marta Flores desde hace 12 años.
Te paso la palabra, querida Marta. Así es. Aquí tenemos unos ejemplos de la maquetación posible como una propuesta que nos hizo el favor de trabajar el alumno que se conoció en la fotografía anterior, Alex Saucedo. Aquí lo que vemos nosotros es precisamente nosotras le proponemos a Alex el planteamiento del problema y Alex se encarga de empezar a organizar imagen-texto con las imágenes que nosotros le proporcionamos, con los textos, obviamente, que tienen que ver con 3 etapas de nuestra investigación, que tiene que ver con la dialéctica de el cuerpo, la ciudad, la imagen, la relación que se da entre sujeto y entorno urbano. Entonces, pues para nosotras es muy enriquecedor ver también cómo se va empezando a materializar los artículos que alguna vez aparecieron por separado ya en conjunto. Y a nosotras también nos da una idea de cómo es que se da una visión global o general de muchos años de investigación. Entonces, bueno, aquí son unas trazas, unos dibujos en este momento que hacíamos mientras trabajábamos el tema del flaner y luego las interpretaciones gráficas, que nosotras somos diseñadoras, artistas visuales a la vez, entonces la figura de el diseñador, artista visual como investigador en el ámbito de la educación y cómo también esto va generando sus pasos, sus procesos y sus materializaciones, que bueno, para nosotros es un mundo que no termina y de muchísimo aprendizaje. Cabe decir que Sandra durante un tiempo estuvo a cargo del programa editorial de diseño de UAM Xochimilco en el área de Ciencias y Artes para el Diseño, pues tiene mucho conocimiento clave para estos procesos. En algún momento ya habíamos comentado que a veces el profesor investigador no tiene ese tiempo o no lo considera el tiempo de sus procesos para poder materializar productos de difusión cultural. Entonces, creo que también para nosotras ha sido muy importante esta labor de hacer conciencia de que se necesita y se requiere un tiempo y un espacio especial. Por eso también agradecemos muchísimo esa figura del servicio social. ¿Alguna otra acotación, mi querida Sandra? Adelante. Gracias Marta. Bueno, yo me siento conmovida porque no solamente es un proyecto que lleva 12 años, sino la forma en la que pudo interpretar este colega, este compañero, porque nosotros trabajamos mucho el sentido de horizontalidad, aunque sean alumnos ¿no? Ya que están egresando y están recibiendo un proyecto, nos gusta mucho trabajar comunitariamente el estado colaborativo, por lo tanto, la serie de reuniones, diálogos, y él observa la parte de la producción de textos, la producción visual de ambas compañeras, y Alex va sensibilizando un proceso de escucha y de interpretación y nos brindó maravillosamente 6 maquetas, del cual nosotros ayer revisando seguimos estando conmovidas por la cantidad de tiempo, por todo lo que le refiere al proceso editorial, la propia curaduría de la imagen, la curaduría de los contenidos, y él brindando este tiempo maravilloso, generoso, en relación a producir estas apariciones de maqueta cada tantas semanas, y nosotros estamos conmovidas presentando el esquema 6, que era uno de los que realmente él ya se brindó a esta sensibilidad gráfica que he de nombrar, que es totalmente una suerte de enjundia que tiene mi querida colega Marta Flores en la forma de ilustrar, en el modo de producir sinuosidades, transparencias, sensaciones acuareladas. Todo esto que él fue inundándose de este universo, no salió a buscar un concepto, sino que se compenetró con las propias formas de trabajo de esta comunidad de investigación, y eso yo lo agradezco totalmente, porque no es salir a la búsqueda de un concepto, sino encontrar dentro de este universo investigativo cuántas ideas, cuántas cosas se pueden seguir rescatando. Entonces es un trabajo de sensibilidad, de tiempo, de inmersión, todo un planer que hizo este maravilloso joven en estas opciones que nosotros teníamos un tanto entre ordenadas, desordenadas, y él muy bellamente nos regaló
esto que no es un servicio social, no es el cumplimiento del tiempo, no es solamente toda la parte administrativa, sino esta impronta, esta alegría del estar, del colaborar, del charlar y del tener esta forma que Marta decía en las primeras diapositivas, el modo de relacionarnos pedagógicamente con las personas del servicio social. Paso la palabra ya para el cierre que nos dará Marta. Sí, la duración de los servicios sociales son de 6 meses, así que nosotras nos tenemos que apurar mucho para que se vayan resolviendo. Actualmente estamos trabajando con el joven Gerardo Díaz Cano también para incursionar en las versiones electrónicas que efectivamente son muy importantes. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharnos. Y simplemente para acotar, al respecto de los proyectos de investigación y la publicación de los resultados, es necesario destacar que hay un reglamento de programas de investigación en la legislación de la UAM que menciona que se pretende que los programas de investigación retroalimenten de manera constante el trabajo que se realiza en áreas y repercutan en la docencia. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Marta y Sandra, muy interesante su presentación. Vamos a pasar al siguiente grupo, así que voy a llamar a Jacqueline Mata, a Gerardo Luna Guijón, a Abraham Ronquillo Bolaños y a Samantha Tellez Girón Moscoso. Este grupo va a presentar evaluación del libro infantil desde las representaciones de las niñas. Así que, bueno, adelante, los escuchamos. Muy buenos días en México, buenas tardes por allá. Nosotros somos un grupo de investigación adscrito a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Y esta ponencia presenta evidencia del proceso de evaluación realizado a una propuesta original del libro infantil ilustrado destinado a estudiantes de primaria, haciendo énfasis en las representaciones sociales de las niñas que se alejan de los estereotipos y roles de género asignados culturalmente. La representación social del papel que tienen los hombres y las mujeres es un tema recurrente y se ha dado un auge a revalorar los supuestos que tenemos sobre esto a partir de un revisionismo en la interpretación de roles sociales, de las posturas actualizadas del feminismo y de los avances de los estudios de género, lo que nos lleva a replantear el papel de la ilustración actual y de la participación del diseño, en tanto son los grandes productores de imagen de género en el mundo editorial y de la publicidad. Por otro lado, la formación en la educación básica colabora significativamente en la promoción de la dignidad humana a través del respeto de los derechos y libertades fundamentales de los niños y las niñas. Este proyecto plantea un enfoque hacia la transformación de los contextos socioculturales con la intención de mostrarle a los niños y a las niñas posibilidades que impliquen una variedad de perspectivas que se alejen de los estereotipos y los roles asignados culturalmente a lo femenino y a lo masculino, por lo que su impacto social radica en contribuir a la educación que se proporciona en la primera infancia. Partimos entonces de la premisa que el problema de discriminación y violencia de género es de naturaleza estructural, multidimensional y compleja, y este proyecto pretende abonar al problema de la violencia simbólica que experimentan las niñas al ser constantemente representadas desde los estereotipos femeninos asociados a la belleza, a características como lo delicado, lo sentimental y pasivo, que han sido ampliamente difundidos por medios de comunicación. Se realizó una propuesta gráfica editorial para promover la equidad de género en niños y niñas de 6 a 7 años mediante ilustraciones que muestren la diversidad de roles y actividades que experimentan en su vida cotidiana, alejadas de las visiones hegemónicas tradicionales que dictan los roles y estereotipos de género. Esta ponencia se enfoca en mostrar el proceso de evaluación de esta propuesta editorial. Gerardo. Hola, buenos días. Bueno, sobre la metodología. Este proyecto tiene un enfoque de investigación cualitativa en 2 etapas. La primera, el desarrollo proyectual del libro álbum, el cual se diseñó en función de los métodos de Albarrán y Teimoy sobre el desarrollo de objetos gráficos en las áreas editorial e ilustración. Para realizar el proyecto, primero es necesario analizar el contexto actual de la ilustración en la representación de los roles de género. Se analizaron 10 materiales gráficos a los cuales se realizó un estudio con el modelo de teoría de signos Charles Morris. En una segunda etapa, se contempló la evaluación de un prototipo de libro ilustrado mediante un grupo focal, en el que participaron 8 niños y niñas en edades entre los 6 y los 7 años, pertenecientes a una institución educativa de carácter público de la educación básica en el estado de Puebla, México. El proceso de grupo focal se describe a continuación. Se diseñó una guía de entrevista con preguntas abiertas para identificar la percepción y entendimiento de ciertos aspectos.
El libro fue leído y mostrado a los estudiantes y posteriormente se dirigió la atención a las preguntas. En la sesión también participó la docente a cargo del grupo. Las preguntas abiertas realizadas a los niños abarcaron su opinión sobre el contenido, lo cual era la historia, personajes y lo que entendieron de ella. Después preguntas sobre los aspectos morfológicos como los colores, la tipografía, el tamaño de esta y el formato del libro. Además, realizó una entrevista a profundidad con la docente a cargo del grupo en la que se pudo recolectar información de lo que se pudo observar y sentir en la sesión. La investigación cualitativa dio preponderancia a la interpretación de la información. Esta interpretación se llevó a cabo a partir del marco teórico donde se consideró aspectos y conceptos como el rol de género, inequidad hacia las mujeres, carga sígnica de la ilustración, la interpretación visual y el papel del diseño en la producción de la comunicación. Abraham. En cuanto a los resultados de la discusión que se realizó de estos aspectos morfológicos que menciona el doctor Gerardo, se hicieron algunos ajustes principalmente en cuanto a la tipografía y al formato de libro, ¿sí? En ese sentido, se realizó un cambio en cuanto al puntaje principalmente, pues para los usuarios que estaba pensado este documento, pues les parecía como muy pequeño y de difícil lectura. Entonces, se procedió a hacer un cambio en ese sentido que hiciera más funcional el material que se estaba desarrollando. Asimismo, se hicieron algunos ajustes sobre las cajas tipográficas y algunos aspectos principalmente en cuanto a la disposición de las manchas tipográficas en el libro para que pudiera mantenerse un diseño mucho más equilibrado a partir de este ajuste que menciono, ¿sí? Entonces, también en cuanto al formato, se mantuvo un formato horizontal, principalmente hacia un tamaño A5, el cual permitía generar un mayor énfasis en el uso de las ilustraciones de libro álbum, ¿sí? También se hicieron algunos ajustes, principalmente en las ilustraciones, algunos cambios que se tuvieron que realizar también por estos pequeños movimientos que se hizo en la tipografía. Bueno, en cuanto a los contenidos, sí, los resultados que obtuvimos es que se comprendió de manera satisfactoria el contenido que mostrábamos en el libro, pues incluso algunos de los niños y niñas que estuvieron utilizando el material, mencionaron que habían comprendido muchos de los conceptos de equidad y roles de géneros que pretendíamos evidenciar en el material gráfico. También señalaron que con comentarios en los que, por ejemplo, señalan que el uso de ciertos juguetes o de ciertas dinámicas hacia lo que es propio de niños y propio de niñas, ¿no? Entonces, se hizo un hincapié también después con los participantes en que la importancia en este caso, de compartir las vivencias, no solamente desde los materiales, sino también desde la dinámica que pueden centrarse o que pueden ir manifestando entre niños y niñas, ¿no? Entonces, a partir de estos resultados, pudimos nosotros establecer que el proyecto fue entendido de una forma adecuada. Samantha. Bueno, y para finalizar, como conclusión, tenemos que las representaciones de la mujer dada por la imagen ha sido creada a lo largo de los años por estereotipos de género que no han permitido su pleno desarrollo. Esta difusión de características en torno a la mujer y a la niña ha creado vulnerabilidad para que sean víctimas de violencia. Es por eso importante conocer que el diseño gráfico ayuda a la resolución de problemas sociales. Por eso los diseñadores tienen un papel importante en una sociedad que es visual, ya que la imagen no juega un papel nulo, sino que es muy importante porque las representaciones sociales ayudan a que se crea un imaginario colectivo que muestre que las mujeres son sensibles, emocionales, delicadas y que muestran al hombre como alguien que tiene fuerza, poder y autoridad, lo que ha generado una sociedad que no tenga pues igualdad. Entonces necesitamos tomar acciones que formen una sociedad que se pueda desarrollar de forma plena. Este proyecto busca abordar este problema creando la propuesta ilustrada que muestre otros escenarios. Y este tipo de escenarios son fundamentales enseñarlos en edades pequeñas porque apenas están aprendiendo mediante la observación, la imitación
y el seguimiento de instrucciones, por lo que van creando sus roles de acuerdo al desarrollo, al entorno en el que se desarrollan. Las aportaciones que tuvo este proyecto fueron que pues, se tomara en cuenta la importancia que es educar a los niños con responsabilidad y con equidad, pues ellos apenas están creando sus ideas de la sociedad. Igual las ilustraciones que se ocuparon en la propuesta ayudaron para que se les muestre el concepto de equidad de género, pues la imagen tiene un valor cognitivo y educacional muy importante. Y para finalizar, pues los análisis que se hicieron en las propuestas ayudó a crear una propuesta que tuviera ilustraciones, que contuviera atributos de fuerza, delicadeza, sensibilidad y poder, que se enseñara tanto a niños como a niñas. Y pues en los resultados, el mostrarle esta propuesta a los niños mostró que entendieran que pueden realizar diferentes actividades, ya sea como jugar o hacer cosas que normalmente no están vistas bien, porque así vieron que pueden convivir de manera sana y pues respetándose unos entre otros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la propuesta, muy actual y un debate necesario. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a llamar al próximo grupo, que va a estar a cargo la próxima presentación de Franciane y Jofre. ¿Están por ahí? Estou aqui. Boa tarde. Bueno. Boa tarde. Estou sozinha. Vos decí mejor el título de tu presentación, que tengo miedo de pronunciarlo mal. Así que escuchamos. Vamos lá. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade nesse meu primeiro evento. Eu me chamo Franciane, mas profissionalmente é Fran Pimentel, eu sou produtora de moda, atualmente sou mestranda na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Design. O tema da minha pesquisa chama-se Estética, Arte, Subjetividade na Fotografia dos Editoriais de Moda. Por ser produtora e ter também um contato com a sala de aula, eu fui provocada a começar a pensar a fotografia de uma outra forma, em uma outra proposta. Eu trabalho em um jornal chamado O Globo, aqui no Brasil, como produtora, e eu comecei a minha pesquisa pensando na questão da subjetividade fotográfica da moda. Eu não falo, eu não abordo muito a publicidade, porque essa coluna no jornal a qual eu trabalho é uma coluna que trabalha com a moda de forma que o leitor, a leitora, tenham, digamos, uma tradução do que é uma tendência. A coluna que eu trabalho, ela não lança tendência, ela não lança moda. É uma coluna que vai lá, a gente captura o principal e produz, faz a produção de moda para esse leitor. Continuamos. Desculpa. Então, conforme eu parei, eu sou produtora de moda no Jornal Globo, no Rio de Janeiro. A minha pesquisa chama-se Estética, Arte, Subjetividade nos Editoriais de Moda. Eu sou aluna do curso de Design da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a EBA, né, Escola de Belas Artes, e eu trago aqui para vocês a minha pesquisa em produção de moda. E eu trabalho, a minha pesquisa, né, a minha investigação, ela busca investigar e discutir a subjetividade no editorial de moda. Eu posso fazer a minha apresentação, vou colocar aqui. Todos veem? Sim, perfeito. Esses 3 editoriais são editoriais produzidos por mim para o Jornal Globo,
que é o jornal que eu trabalho atualmente. São editoriais produzidos em 2020, antes da pandemia. Então, aqui a questão subjetiva, ela começou aí. A minha investigação começa a partir de determinados trabalhos produzidos por mim. E como na minha pesquisa, né, no desenvolvimento do curso, a minha orientação, essa provocação em discutir a fotografia no universo da moda, na verdade, é identificar a prática, né, da produção, da imagem fotográfica e como ela atua nos processos de subjetivação da imagem da moda. Eu não estou discutindo aqui tendência, eu não estou discutindo a questão publicitária, eu estou discutindo o espaço da fotografia de moda. Então, é uma reverberação, né? Eu pego essa experiência prática, profissional, e trago ela para a academia para discutir um pouco o outro lado da fotografia de moda. E aí, né, como experiência, como a minha prática no curso, eu mostro aqui nessa segunda imagem a minha primeira experimentação fotográfica, partindo desse momento, da subjetividade, da minha leitura, da minha experiência como produtora, e o que eu coloquei, assim, que é o meu ponto, tema, é o corpo infantil, né? É uma experiência que vem dessas minhas interpretações teóricas. Eu tenho como teóricos o Foucault, o Deleuze, o Barthes, as minhas influências profissionais, como eu já falei. A produção de moda, da moda, alimenta esse meu olhar, me deixa um pouco mais atenta, bem detalhista nos processos de subjetivação, nos processos de criação da imagem fotográfica. E, nesse momento, eu trago uma produção que toma como ponto central um corpo infantil, né? É um corpo que possui uma personalidade própria, uma personalidade livre, que fica à vontade nesse meu espaço de experimentações. Eu não quis trazer uma modelo que normalmente trabalharia olha, faça isso, faça aquilo, não. Esse primeiro momento das minhas experiências fotográficas, eu trago esse corpo infantil, a criança que é criativa, que é intuitiva. E a minha terceira imagem já é o meu segundo momento da minha prática fotográfica, da minha experiência, dessa minha experimentação fotográfica, também com esse corpo livre. Eu vou recriando nesse segundo momento os seus movimentos em um novo espaço da foto. Na segunda imagem, eu mostro ela dentro de um espaço. Aqui eu estou com ela, nesse segundo momento, em um segundo espaço, também usando recursos gráficos, recursos de cores. As inspirações, né, encontram confiança no lúdico, no mistério, no bizarro, no faz de conta, e muitos outros tipos de interpretações e sensações visuais, que também fazem com que a moda seja uma experiência real, e que a gente possa, na minha pesquisa, né, que eu possa discutir esse outro lado, né, esse emaranhado de experiências, de concepções que evidenciam o real, natural, e o planejado, que faz parte da produção de moda. É isso. Bueno, muchas gracias, Fran. Obrigada a vocês pela oportunidade. Muy lindas tus fotos. Muito obrigada. Bueno, vamos a continuar con el siguiente grupo, que está compuesto por Mariana Genone y Tania Gil.
que nos van a presentar Trama Red, una revista académica que potencia las individualidades en trama educativa. Así que bueno, Mariana y Tania, las escuchamos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Agostina, muchas gracias a la Universidad de Palermo por el espacio, bueno, a todos los demás expositores y participantes. Mariana y yo venimos a presentarles entonces nuestra revista online o virtual, Trama Red. Mariana es psicopedagoga y yo soy economista, y ambas nos hemos unido por la educación en una maestría en políticas educativas, así que con Mariana, además de amigas, compartimos un proyecto y un sueño que es esta revista, y les voy a hablar un poco inicialmente sobre la gestación, ¿no? de esta revista, que bueno, como el Congreso sobre Publicación y sobre el diseño de la publicación, les vamos a contar un poco cómo se gestó. Y en realidad lo que encontramos con Mariana, siempre que compartíamos ideas respecto de la educación y del ámbito educativo y escolar y demás, era una ausencia, ¿no? Encontramos un problema que era una ausencia, una laguna que nos parecía que existía entre las personas que calificamos como los más estudiosos o académicos de la educación, ¿no? Que son las personas que por ahí más conocemos, que publican artículos académicos de modo formal, cumpliendo con normas APA, en revistas académicas. Había como una distancia entre estos estudiosos, digamos de alguna manera, más teóricos, y las personas que están más en el campo de la educación, ¿no? Que podríamos llamarlos hacedores de la educación, por ahí que están en el ámbito escolar, dando clases, los docentes, y demás actores que de alguna manera están día a día involucrados con lo que se llama, digamos, vulgarmente la mano en la masa, digamos, de la educación. Y nos parecía que este desencuentro en realidad empobrece a ambas partes, ¿no? Siempre nos pareció que había mucho para compartir entre estas partes distintas, ¿no? Y bueno, entonces se nos ocurrió, ¿no? Armar un espacio para que se puedan encontrar estas partes y eliminar, siempre hacemos este gráfico con estas asimetrías, ¿no? Es como que tenemos allá arriba a los académicos y acá a los hacedores que tienen mucho que decir, entonces queríamos como hacerlos encontrar, horizontalizar, proponer un espacio donde se pudieran encontrar y pudieran enriquecerse uno del otro, ¿no? Entonces, en nuestra premisa es que lo coloquial y lo poco formal no necesariamente es poco serio o poco útil, ¿sí? Mucho tienen para decir todas las personas que están formando parte de la escuela y de la educación al respecto. Por ahí no han sido formados para escribir con el formato APA o lo que sea, pero sí tienen mucho para compartir. Entonces nos resultó interesante poder proponer este lugar de encuentro, ¿no? para eliminar este tipo de asimetrías y poder proponer como la construcción de conocimiento de modo colaborativo. Yo les voy a compartir ahora una filmina para mostrarles en qué derivó esta idea, ¿sí? Bueno, acá está nuestra revista, este es el nombre, los invitamos a todos después a visitarla. Es una revista online de intercambio, como dijimos recién. Llamamos a todos estos, digamos, los que estoy calificando como más teóricos y los más prácticos de la educación, los llamamos a todos profesionales de la educación, y todos tienen la posibilidad de participar a través de entrevistas o diálogos, a través de nuestra revista académica, y la académica acá está entre comillas, porque bueno, creemos que la academia no necesariamente necesita ser, valga la redundancia, rígida o almidonada, ¿sí? Podemos hablar de modo serio, sin tener la necesidad de escribir en formatos predeterminados. Hay una curaduría, nosotros miramos el material, por supuesto, tiene que haber gente citada cuando hablamos de material ajeno y demás, o sea, siempre respetando los derechos intelectuales y demás, pero habilitamos a una mayor amplitud, digamos, de publicaciones. Tenemos tesis, artículos, tenemos ensayos que relatan experiencias, e innovaciones que son proyectos o recursos. El año pasado, a raíz de la pandemia, abrimos dentro de la parte de proyectos o innovaciones, lo que son los encuentros, hilar la trama, que acá lo pueden ver, y les va a hablar al respecto Mariana.
Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Mariana. Quiero agradecerles de nuevo a la UP, a María Alejandra, a Julieta y a Agostina por invitarnos y aceptar nuestra propuesta. Si querés, poner la otra, ahí está. Tramared se nutre de la sinergia. Partimos de esa base. Es una promotora del conocimiento. Nosotros lo definimos como un modelo diferente, es contracultural, y nos atrevimos, así y respetuosamente, pero un poco insolente, como nos define Mariano Narodowski, a redefinir la academia. Y creemos que la academia, ¿por qué la redefinimos? Porque tratamos en esto que contaba recién Tania, en achicar la brecha entre los actores anónimos que trabajan en educación con los académicos. Y de esa manera tratamos de generar un intercambio. La academia tiene, como lo que decía recién Tania, esa rigidez que a veces, ese sistema burocrático que hace que las publicaciones sean más difíciles y no sean fáciles de llegar. Y no todo el mundo tiene acceso a eso, entonces nosotros, como dijo recién Tania, buscamos flexibilizar eso. El año pasado, la pandemia, el 2020, nos dejó a todos un poquito patas para arriba, entonces mutar a la virtualidad fue algo que, en cierta manera, quizás no estábamos preparados para hacerlo, y si bien veníamos trabajando en todo lo que tenía que ver con la tecnología y las plataformas, la virtualidad, la pandemia nos enfrentó a que, bueno, que de un día para el otro teníamos que mutar todos hacia lo virtual. Entonces, nosotros escuchamos la demanda, escuchamos esa necesidad, y desde un lugar, desde la empatía y desde tratar de brindar un granito de arena a estas circunstancias, pensamos en que quizás los encuentros de Hilar la Trama podían colaborar a nutrir ciertas cuestiones que quedaban como sin respuestas o sin manera de poder abordarlas. Entonces empezamos a hacer estos intercambios con el agradecimiento inmenso a los diferentes referentes de la educación que nos apoyaron, tanto como universidades, instituciones, para poder hacer esto. Y ahí, en estos encuentros, se dio la posibilidad de hacer ese intercambio, porque valoramos lo que cada uno traía, más lo que nos ofrecían. Entonces, empezamos a hacer una promoción del conocimiento, que fuimos construyendo, ¿sí? entre los referentes y aquellas personas que participaban de nuestros encuentros. Nosotros creo que lo que nos diferencia es un poco este tema de que apuntamos a la horizontalidad a la hora de transmitir la información. Los nuevos dispositivos como Twitter, no son tan nuevos. Las redes sociales colaboraron mucho en que podamos hacer oído de aquellas cosas que estaban emergiendo y que pertenecían a la agenda educativa que era necesario abordar. Entonces, a partir de eso, hicimos los encuentros teniendo en cuenta cada una de los emergentes que nosotros leíamos y relevábamos de las redes sociales. Entonces eso hizo que obviamente tuviéramos un acceso distinto, y la verdad que eso nos llevó a un crecimiento maravilloso, en donde hizo que la revista creciera. Si querés, Tania, terminar con eso, que ya está. Desmuteate. Acá me desmuteo. Sí, bueno, como decía Mariana, bueno, esto fue como un éxito y tuvimos mucha repercusión y muchas visitas. Solamente les quiero compartir una imagen. Tuvimos algunos encuentros que tuvieron impresiones en YouTube que llegaron a 30.000, más de 35.000 impresiones en YouTube.
¿sí? O sea, fue un éxito esto de juntar ambos lados y tratar de hacerlos encontrar. Entonces nos enriqueció mucho a nosotras porque la idea era realmente, esa necesidad existía, y estuvieron muy agradecidas ambas partes, ¿no? Los hacedores, los teóricos y demás. Acá en naranja están estas impresiones en YouTube, en azul y en el eje de la derecha puse los usuarios de la página. Fíjense, esta es la tendencia de usuarios. Aumentó desde menos de 50 a más de 200 en promedio las visitas diarias a nuestra página, buscando justamente estas fuentes diversas de conocimiento que están ahí al alcance de todos, así que los invitamos a que también puedan participar la gente que le interesa la educación, también a publicar, y bueno, muchas gracias por el espacio. Y una cosita más, lo que creo que para ahí es importante, y con esto cierro, es que pusimos el foco en una cosa, ¿sí? Y era en esto de potenciar las individualidades en el intercambio, y a partir de eso generar conocimiento. Muchas gracias, y perdón si nos pasamos un minuto. No, estamos bien. Bueno, muchísimas gracias, Mariana y Tania. Ahí vi que Mariana compartió en el chat el contacto de Tramared, así que los invitamos a todos a entrar a ver bien de qué se trata, ¿sí? Todos los demás expositores, si quieren también compartir sus contactos y sus proyectos, pueden hacerlo a través del chat. Pasamos a la siguiente presentación, que está a cargo de Martín Valenzuela, que nos va a presentar la marca en proyectos editoriales, creando la identidad desde cero. Bueno, Martín, te escuchamos. Buenas, adelante. ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación, muy interesante todo y muy revelador las cosas que van contando. Cuando mandamos y pensamos esta ponencia que habla de la marca, cómo pensar la identidad del proyecto editorial, y ante las limitaciones del tiempo, esto podría ser mucho más extenso, y sobre todo esto de mostrar pocas imágenes, que al principio dije, ¿cómo hago una charla sobre marcas sin mostrar imágenes? Pero después me pensé y sentí que era una oportunidad para entrarle de lleno a lo conceptual y al fondo de la ponencia en sí mismo, que es entender qué tenemos que hacer para encontrar estos factores diferenciales en el concepto de identidad. Entonces, trato de ir un poco más allá de la marca en sí mismo o la reflexión visual. ¿Y qué es identidad de marca editorial? Seguramente sea un poquito más que un logo. Entonces, donde me paro es en el conjunto de elementos, así como tangibles e intangibles, que queremos transmitir los valores a los lectores. Y en este lugar, pensar a la marca como un activo que se construye a largo plazo y que represente la visión de la compañía. La industria editorial tiende a ser como muy endogámica, empezar a buscar lugares sobre sí mismo y reflexionar sobre lugares y caminos ya probados. Y en este lugar como que la diferenciación es muy baja. Entonces, acá, en esta diferencia entre qué es la imagen de marca y qué es la identidad de marca. Seguramente la imagen tiene que ver con mucho más de cómo nos ve, pero es cómo lo damos a conocer y cómo nos ven, ¿no? Cómo me comporto, el tono de comunicación, cómo se viste el vendedor, el lenguaje en que habla, cómo presentamos las cosas en la librería. Y yendo un poco más allá, la identidad de marca está lo que yo creo que es como la esencia, lo que nos hace únicos. Y acá hablo de la personalidad, la promesa, y sobre todo la relación entre los valores, la misión y el concepto. Pero ¿cómo construimos? Porque hasta ahí es una cuestión conceptual que redunda en lugares casi comunes, ¿no? Pero pensemos 3 ejes como para construir la identidad. Y acá me voy a parar, no estoy hablando de hacer la marca diseñada, sino la identidad como un activo que represente la visión y valores de la organización. 1, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitir como empresa y que queremos que se vea reflejado en la marca? Tenemos que tener esto primeramente en claro antes de ir hacia cualquier otro lugar. Luego, ¿qué códigos visuales encierra nuestra imagen? Acá, ¿cómo se ve esto que nosotros tenemos como concepto? Y sobre todo, ¿qué queremos transmitir? O sea, ¿qué pensamos de nosotros? ¿Cómo queremos ver y cómo queremos que nos vean? Esta diferencia entre la producción, la recepción, el desfasaje en el medio de la circulación, estos conceptos semióticos. ¿Y cómo empezar entonces a hacer una marca en la industria editorial? Bueno, primero, seguramente un proceso de investigación. Tenemos que investigar quién es nuestro público, hacia dónde vamos, cuál es el entorno competitivo, cuál es el lugar donde nos queremos desenvolver. No todos los entornos competitivos, sectores industriales, conceptos que recorremos, funcionan de la misma manera.
Y ahí tenemos que empezar una estrategia, entonces definir el ADN y la personalidad y los valores. Entonces tenemos que saber a quién le hablamos, tenemos que saber contra quién competimos y tenemos que saber cuál es nuestro rasgo de personalidad. Ahí estamos como en el primer estadio de la identidad. Y ahí podemos empezar a pensar identidad como un estadio verbal, discursivo visual, discursivo textual. Entonces, cómo decimos, cómo nos vemos, empezar a diferenciar los discursos y tomar así como desgranar un poquito los lugares donde pueden ser percibidos y desde la recepción. Luego la implementación, no es lo mismo implementar una marca, ¿no?, en una firma de un mail, en un espacio muy chiquito, que en un camión o en la librería o atrás en un back en una feria del libro. Entonces tenemos que pensar una marca que sea lo suficientemente flexible, pregnante, que se pueda adaptar a diferentes circunstancias. Y después a establecer una normativa, esto ya son cuestiones más de diseño, esta cosa de los manuales de marca, cómo nos vemos, cómo queremos que nos reproduzcan, porque uno tiene claro su proyecto, si es un proyecto autogestivo, pero pretendemos que nuestros proyectos crezcan. Entonces, esto que se articule en diferentes lugares. Si tenemos este recorrido, bueno, vamos a tener una marca sólida, consistente y coherente. Y ahí es como el paso inicial. Pero también, a partir de ahí, cuando ya tenemos esto, yo siempre pienso, esta es una charla más larga, que se recorre más tiempo, pero en un resumen es como un check, ¿no?, como una hoja de ruta, que ir chequeando lugares para ir viendo qué cumple y qué no. ¿Qué pasa en la industria editorial, no? Algunas categorías que recorre claramente la industria editorial, tipos de nombres, voy a contar algunos, pero paso número 1, los fundadores. Este es el lugar en el que siempre en la industria editorial va hacia el primer lugar. Katz, Adriana Hidalgo, Jorge Álvarez, siempre mirar para adentro quién soy, quién es el dueño y a partir de ahí contar. Tenés nombres descriptivos, Editorial Stadium, Eudeva, Editorial Universitaria de Buenos Aires, que describen un poquito lo que estoy tratando de hacer. Inventado, que suenan bien, pero no significa nada en sí mismo, MC, Ojo Oreja, Aike, metafórico, ahí ya estamos buscando como un segundo nivel en la retórica, como, no sé, el hilo de Ariadna, o yendo a otra unidad de negocios, como puede ser en Nike. Nombres derivados del principal, tenés una editorial como Urano que tiene una submarca que se llama Uranito, entonces ahí se van configurando diferentes cuestiones que se van amplificando. Acrónimos, Noveduc, novedades editoriales educativas, entonces ahí es otra forma de encarar la marca. O un lugar que también recorre mucho en la industria editorial, que son las siglas. AZ, de la A a la Z, o BIR, que forma parte, creo que, del nombre de los fundadores, Vergara y Ribá. Entonces, esas son como las grandes categorizaciones que nos podríamos profundizar, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir más rapidito, donde se recorre, ¿no?, los tipos de nombre de marca. Entonces, ¿cómo creo mi nombre de marca? Primero, tengo que pensar en ser diferente. Entonces, si yo ya sé a quién le hablo, sé contra quién compito, sé cuáles son mis valores, sé lo que quiero transmitir, lo que tengo que tener en cuenta ahora, investigar, es que lo que estoy haciendo no lo hizo otra persona, que no lo hicieron en otro lugar del mundo. Es muy difícil, esta es una cuestión cada vez más complicada, hacer marcas, porque esto de que todo ya está inventado, no concuerdo con eso, pero en marcas como que los nombres casi todos de alguna manera están tomados. Entonces hay que pensar en relación a cuál se parece más a mi unidad de negocio, cuál está más cerca de mi editorial o de mi proyecto. Si es una inmobiliaria en España que tiene mi nombre, y bueno, por ahí puedo pensar de hacer algo parecido. Si es una editorial en Buenos Aires que hace lo mismo, y seguramente no. Paso número 1, entonces, diferencia. Paso número 2, simplicidad. Que sea simple, que sea fácil de decir, fácil de escribir y sobre todo fácil de buscar. No hay nada peor que cuando te llaman por teléfono tener que explicar cómo es el arroba de tu red social o cómo es el arroba del mail, dictándoselo porque no lo saben escribir. Lo mismo es, si no te puedo buscar, no me van a encontrar. Y sobre todo que tenga coherencia, ¿no?, que unifique todas estas cuestiones que recorro, la diferencia, simplicidad, la coherencia y demás. Entonces, para cerrar, 6 ítems para lograr la diferenciación de marca. Primero, tener claro quién soy. Conocer bien la esencia de nuestro producto o servicio, o cuál es nuestro fondo catálogo editorial. Hablar del concepto de qué quiere el cliente de mí. ¿Dónde estoy? Entonces, conocer contra quién compito, quién es nuestra competencia, cuál es el mercado. ¿Qué hago? Entender las necesidades en las que yo cubro o qué problemas soluciono, qué beneficios traigo, qué necesidades satisfago. Entonces, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Y cómo lo hago? Esto es central. Entonces, ¿qué hace a mi proyecto único? Entonces, el cómo lo hago es esto. ¿Todos pueden hacer lo mismo? Sí, pero yo lo tengo que hacer mejor o lo tengo que hacer diferente. Encontrar este lugar que me hace único.
Entonces vuelvo a un concepto que dije al principio, esto de entender claro cuál es mi ADN. Todas estas cuestiones recorren el recorrido de construcción para pensar más estratégicamente. ¿Y para quién lo hago? Entonces, reconocer y encontrar la audiencia correcta, porque nosotros, si no podemos pensar que lo que estamos haciendo es lo mejor, nos queda claro, después de ver una marca mucho tiempo, empezamos a acostumbrarnos, pero la gente, tenemos que saber quién es nuestro público objetivo, que entienda hacia dónde vamos y qué es lo que le queremos decir. Y para cerrar, como el final, ¿por qué lo hago? Entonces, ¿cómo hacer para aportar valor? Porque esta es la idea central que recorre estas cuestiones. Yo me inserto en un lugar, estoy tratando de aportar valor simbólico desde la construcción de mi catálogo, los libros que edito, los autores que convoco, y la marca tiene que reflejar todo eso. Entonces, si yo recorro todos estos estadios de sé quién soy, dónde estoy, qué hago, cómo lo hago, para quién lo hago y por qué lo hago, y ahí seguramente si yo recorro, y esto que dije antes, de los checks, ir pasando por lugares claves, voy a llegar a un lugar donde, bueno, voy a tener una marca súper sólida. A partir de acá yo podría empezar a mostrar ejemplos y cómo funciona y cómo se articulan en diferentes unidades de negocio, pero en relación a esto, me parece que es clave entender estratégicamente cómo funciona. Entonces, si yo logro todo esto, y para cerrar, me voy a diferenciar como producto, me voy a diferenciar como marca, y sobre todo me voy a diferenciar como experiencia y valor para el usuario. Gracias. Bueno, muy bien, Martín. Muy claro todo lo que le explicaste y llegaste perfecto con el tiempo. Así que gracias. Faltaron, sí. Perfecto. Gracias por tu participación. Bueno, vamos a presentar, ahí ya lo veo, a Manuel, que nos va a presentar Sensibilidad y Edición, publicaciones independientes en el taller de diseño. Así que, Manuel, te escuchamos para que nos compartas tu presentación. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un poco presentándome, soy Manuel Vidal Moreta, diseñador de comunicación visual. Soy parte de un equipo de investigación que funciona en la cátedra de diseño, del taller de diseño de la Facultad de Bellas Artes, que trabaja sobre los diferentes ámbitos, circuitos de circulación y especialmente sobre las ferias y las publicaciones independientes. Entonces, además, como en parte de mi participación como docente en la cátedra, se me presentó esta necesidad de poder indagar qué pasa cuando nosotros, desde el espacio áulico, estamos trabajando como investigadores en un sendero y educando y formando a nuevos diseñadores y diseñadoras en otro. Y en ese sentido, en estas reflexiones que se dio en el ámbito de la cátedra y del proyecto de investigación, es que se generaron dos nuevos trayectos académicos dentro del nivel diseño editorial, y un poco esta ponencia cuenta estos debates, estas reflexiones y la experiencia que se produjo en estos nuevos tránsitos académicos. En ese sentido, contarles un poco el marco en el cual nosotros pensamos la edición independiente, y qué características hacen que sean interesantes o que resulten un ámbito propicio para investigar en ese sentido. Entendemos a la edición independiente como una forma emergente, un emergente cultural que propone nuevas políticas de lo proyectual. En este sentido, lo que plantea Rancière de decir, bueno, ¿cuáles son estas nuevas formaciones? ¿Qué nuevas presentaciones de los debates que se dan en el marco de esta disciplina proponen estos nuevos emergentes culturales? Y en ese sentido, por eso es el título de mi publicación, la sensibilidad como hecho fundante de uno de los grandes debates disciplinares que tiene el diseño, que es la relación entre el diseño como forma, como estructura, como disciplina sobre la cual se construyen conocimientos, y el arte. Históricamente esa relación ha sido bastante conflictiva o sinuosa. Podríamos mencionar, por ejemplo, el caso o la experiencia del Art and Craft de William Morris a finales del siglo XIX, o a principios del siglo XX la Bauhaus, luego los debates con la Ulm, el acercamiento del diseño del mercado en los años 80, la contracultura. Entonces podemos encontrar cómo esta dialéctica de esta relación entre diseño y arte siempre tiene nuevas formaciones y experiencias que van posibilitando nuevos debates
y en la cual van surgiendo nuevas experiencias, y en ese sentido es que entendemos que las formaciones culturales en torno a el diseño editorial independiente propone nuevos elementos para pensar de qué modo interviene, de qué modo participa el diseño en este marco de construcción del nuevo arte. En ese sentido es que nosotros trabajamos 3 experiencias en concreto en estos trayectos académicos nuevos que fuimos trabajando, que tienen que ver con 3 experiencias que nosotros encontramos en esos espacios de nuevas circulaciones del diseño editorial independiente. Como para poner un caso puntual, por ejemplo, hemos trabajado con revistas culturales, y en ese sentido, en el sentido de incluir nuevas producciones, nuevas formas del diseño dentro del aula, es que surgen diferentes tensiones en función a debates que uno tiene, tanto como docente, con los estudiantes, dentro del ámbito de la cátedra y también como en el espacio de investigación, en relación a aquellos mandatos o historias que como diseñadores tenemos un poco formateados y seteados de lo que debe ser el diseño. Como les decía recién, una de las experiencias fue las revistas culturales. Ahí los estudiantes tuvieron que seleccionar una serie de material con esta buena doble relación entre ser editores y ser diseñadores. Entonces tuvieron que hacer una selección, una curaduría de este material de información, y también proponer en marcos generales cuál va a ser el sentido de esta revista cultural, de este proyecto que proponen. Esto propició que los estudiantes se relacionaran con el material de información de otra manera, que construyeran una mirada crítica a la hora de poder estar enfrentándose como diseñadores a un material que se les es entregado o que tienen que producir, proponiendo nuevas miradas, nuevas reflexiones, como mencionaban hoy anteriormente, un nuevo compromiso como profesionales o como diseñadores a la hora de relacionarse con el contenido. Ahí nosotros fuimos trabajando en paralelo durante estos 3 proyectos académicos con un espacio teórico, que fue una inclusión al espacio del taller que suele ser principalmente práctico, y que se nutrió, que fue nutriéndose con debates, con textos académicos, textos políticos, sociológicos, filosóficos, que fue nutriendo al espacio práctico de nuevos debates y de nuevas configuraciones en torno a cómo nos acercamos en general a las producciones de diseño. Y luego tuvimos un espacio que fue lo que llamamos el bloque literario, que constó de 2 actividades. Una que tiene que ver con la producción de plaquetas literarias, y otra que tiene que ver con la producción de libros de artista. Ahí voy a permitirme citar un segundito una porción, un fragmento del texto que escribió Ulises Carrión, El arte nuevo de hacer libros, que me parece que resume de manera sintética un poco cuál fue nuestra aproximación de cara a estas 2 producciones. Dice Carrión: un libro puede ser el recipiente accidental de un texto, cuya estructura es diferente del libro. Son los libros de las librerías y de las bibliotecas. Un libro puede existir también como una forma autónoma y suficiente en sí misma, incluyendo acaso un texto que acentúa, que se integra esa forma, y aquí empiezan a hacer el arte nuevo de hacer libros. En esta interpelación que nos hace Carrión a todos aquellos que producimos material editorial, nos llama a repensar ese rol que históricamente se le ha dado al diseño y a la producción del contenido también, como meros depositarios de aquello que viene. Entonces, pensar sobre esa forma que dice Carrión de el recipiente accidental de un texto, de un contenido, de un libro. Y en ese sentido es que nosotros fuimos trabajando. Ahora les voy a compartir ejemplos de cómo, díganme si se ve bien. Sí, ahí se ve bien, Manuel. Fantástico. Estas son plaquetas, las tapas de las plaquetas literarias, un poco trabajando en este sentido el valor estético que se ha conseguido en la edición cuidada
Las plaquetas literarias se caracterizan por ser de tirada muy chica, ser pequeños textos literarios, generalmente autoeditados. Entonces, en este sentido, de ponerse en el lugar del editor, generó una aproximación mucho más sensible a la pieza, entendiendo, también repensándose como productores de imágenes, de contenido, y en ese sentido, no como elementos separados, sino como elementos que conviven, tanto el contenido como la imagen es contenido, el contenido es imagen, en este sentido, ¿no? Y ahora les voy a mostrar un poco lo que tuvo que ver con una de las experiencias más enriquecedoras de este trayecto académico, que fueron los libros de artista, así como los menciona Borzug, Amaranth Borzug en su libro El libro expandido, esta noción de libro de artista como un libro que se expande a las fronteras del objeto material, del recipiente accidental. Y en este sentido, cómo pueden intervenir el diseño como forma de interpretar, de traducir, pero también de producir contenido en ese sentido. Entonces acá pueden ver algunas de las experiencias de los estudiantes que se fueron nutriendo de este debate de qué hace al libro el libro, ¿no? Entonces pudieron indagar sobre la estructura material del libro, sobre su encuadernación, sobre su forma, y sobre uno de los elementos que plantea también Borzug, que es el tema de la activación, de cómo ese libro empieza a funcionar, empieza a tomar noción de libro, de producción, en el momento en que se pone en contexto de un juego con el lector, con el espacio de lectura, con el momento de lectura, y todo eso constituye finalmente la gran pieza que es el libro. Entonces pueden ver acá algunos de estos ejemplos. Y a modo de conclusión, un poco para ir contándoles, dejar de compartir, ahí estamos, a modo de conclusión, pensar que estas nuevas experiencias que generalmente habitan las fronteras del diseño, que habitan las fronteras también del mercado, nos posibilitan a nosotros, trayéndolas a la academia, nuevas reflexiones que hacen a la disciplina, que hacen a la proyectualidad, que hacen a la crítica, no sé si me trabé, que hacen a la crítica de cómo construimos nuestros profesionales. Así que bueno, un poco esa es la invitación. Bueno, muchas gracias, Manuel. Ahí a lo último se trabó la imagen, pero te escuchamos perfecto. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Pueden, si quieren, como les dije antes, ir compartiendo ahí, como lo hicieron varios, sus redes para que todos puedan ver sus proyectos. Y ahora, bueno, acá ya las veo a las chicas, vamos a ir con la última presentación. Así que acá tenemos a Nancy, a Janina y a Gabriela, que van a presentar Libro Vivo. Así que bueno, chicas, las escuchamos. Adelante. Bueno, muchas gracias por darnos la posibilidad de exponer. Buenísimas todas las presentaciones que hasta aquí sucedieron. Nosotros venimos a presentar esta ponencia que se llama Libro Vivo, que surge del contexto de una clínica del croquis. Esta clínica del croquis es el tercer año que se realiza, es una experiencia que ha sido declarada de interés académico en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. La clínica del croquis tiene como objetivo vincular dos materias del primer nivel de la carrera, que es Arquitectura 1 como materia de síntesis, y Sistemas Gráficos de Expresión como materia que aporta herramientas gráficas para realizar el proyecto. En este sentido, el croquis es una herramienta en el proceso proyectual y no una mera representación de ideas ya elaboradas. A partir de la clínica del croquis surgió la posibilidad de generar un libro. Entonces la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿para qué el libro? Y el libro intenta evidenciar una experiencia cíclica que se repite todos los años, pero que cada año cuenta con ciertas particularidades, y en este año del 2020 nos tocó la particularidad de la pandemia y trasladarlo
desde un ámbito sumamente presencial y sumamente cercano con los alumnos a un ámbito virtual, lo cual también nos posibilitó muchas ventajas que iremos desarrollando en el transcurso de la ponencia. Otro objetivo de este libro es hacer visibles estas experiencias que muchas veces no son vistas o no pueden ser tomadas por el resto de la comunidad académica. Entonces, el libro es una posibilidad de los alumnos que no pudieron asistir, de tener los conocimientos para de alguna manera adquirirlo, pero también para compartir una experiencia pedagógica con el resto de los docentes y nuestros compañeros del claustro de la facultad. Este libro también pretende aunar lo analógico y lo digital. Pretende ser un libro físico, pero también pretende ser un libro que pueda ser presentado en PDF y que pueda ser visto en otros formatos. Y el objetivo de esto no es uno y el otro, sino es, en cierta medida, hacer que el libro complemente lo analógico y lo digital, potenciando las posibilidades de cada uno de ellos. Es decir, que esté como que cabalgando en una de esas dos. En este sentido, se nos abre una pregunta, que es ¿qué es lo que se pone en juego en esta modalidad? Entonces tenemos un procedimiento analógico y digital, y también tenemos un pensamiento que lo abordamos de lo relacional, abductivo y heurístico. En cuanto al procedimiento analógico, lo que hicimos fue detallar los encuentros, los conversatorios, un concurso de croquis que se hizo dentro de la clínica, y la presentación del grupo humano que hizo posible este encuentro. Voy a abrir un paréntesis, pero la cuestión humana, la cercanía de los docentes, incluso docentes con muchísima experiencia del croquis, a los alumnos, es algo que ha nutrido muchísimo y nutre todos los años esa experiencia. Entonces la cercanía de los docentes ha sido algo que se vino repitiendo en croquis y que tratamos de rescatar de alguna manera en el croquis. Más adelante veremos cómo. Y en cuanto a un procedimiento digital, desarrollamos en el libro, en formato PDF, vínculos, hipervínculos, que hacen vínculos internos, que hace que cada persona pueda tener una lectura propia, un recorrido propio del libro, y vínculos externos a las redes sociales, a muros colaborativos que se desarrollaron durante el taller, y también para la posibilidad de descargo de los materiales didácticos, de las conferencias y todas las cosas que se fueron desarrollando. En cuanto al pensamiento relacional, este libro no se quedó solamente con contarle con la experiencia, sino que buscó conexiones que no estaban explícitas en la experiencia de la clínica del croquis, y empezó a construir tramas conectivas que generaron nueva información. O sea, este libro empieza a hilvanar estos episodios aislados para construir un nuevo texto al cual estamos presentando en el texto. En cuanto al pensamiento abductivo, este incluye un pensamiento racional, tanto inductivo como deductivo, pero se abre a la imaginación, a la emoción, a la percepción de un sujeto inmerso en la experiencia. Y esas son las cosas que en cierta medida nosotros tomamos como emergente para poder evidenciar y destacar en este libro. Y en ese sentido el libro es un libro vivo porque no pretende ser un mero reproductor, sino plantea conjeturas y nuevas estrategias para nuevas ediciones. Es heurístico porque realmente mientras lo realizábamos al libro, fue un descubrimiento de estos emergentes, fue realmente un descubrimiento que nos sorprendió a las personas que estábamos desarrollándolo y a las personas de la clínica del croquis. Excedió ampliamente las expectativas que nos planteamos para realizar el libro. En ese sentido está esta cuestión heurística y el descubrimiento. Entonces, como síntesis, podemos decir que el libro empezó siendo una estrategia pedagógica, pero también el libro es un registro de lo efímero, de estas experiencias efímeras, ¿sí?, que quedaron registradas. El libro como un hecho dinámico,
el libro como voz de estudiantes, nos tomamos un tiempo en escuchar lo que los alumnos decían en el chat y lo que los alumnos nos comentaban y los agradecimientos para poder evidenciarlos. El libro como un diseño en esta forma de cabalgar lo analógico y lo digital, y fue tratar de, con el diseño, hacer como si fuera una toma de nota de la clínica, no un libro formal y con una estructura formal, sino con un libro con mucha característica gráfica y con tipografías hechas a mano para acercarlo a los estudiantes que fueron el objetivo final de esto. El libro fue como una producción, ya que los alumnos tuvieron que recuenta la experiencia de los chicos en un concurso de croquis y que habilita a los alumnos a hacer una práctica que van a hacer tanto como estudiantes como en una práctica profesional. También en el libro surgieron muchas anécdotas de gente que tenía una vasta producción de gráficos, que a partir de esta cercanía con los alumnos se animó a mostrarlos en perfiles, su vasta producción, y quedaron fascinados con estas nuevas posibilidades. Y el libro como una reflexión, debido a que nos da nuevas posibilidades para mejorar las próximas ediciones de la Clínica del Croquis. Entonces, por eso el nombre de la ponencia, que es el libro vivo, es vivo porque tiene una interactividad y está dinámico, es decir, que no se queda quieto. Es vivo porque es el nexo entre una experiencia ya realizada y la próxima que vamos a hacer a partir de las reflexiones, y también es vivo porque permite volver a realizar esta experiencia, la clínica de croquis, de una manera diacrónica. Entonces, como conclusión, podemos decir que el libro termina siendo una mediación entre lo virtual y lo analógico, estructura la lógica y la emoción, y es un puente entre diferentes generaciones. Bueno, creo que me apuré demasiado y que nos quedan unos minutos. Me gustaría hacer como pasar un poco algunas filminas para mostrarles el libro. Dale, les queda 1 minuto, así que podemos ver. Buenísimo. Bueno, ¿ahí se está viendo? Creo que sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, sí, entonces acá están los hipervínculos, sí, el índice de los encuentros, las cosas que estuvimos haciendo. Esta es una maquetación del libro, está todavía en InDesign, los encuentros. Toda la gráfica que acompaña este libro virtual es provista por los docentes y ayudantes de cátedra. Entonces, cada imagen está contada por alguien de la cátedra. Bueno, esto de retomar las cosas que se dijeron en el libro, ¿no es cierto? Creo que queremos rescatar que es de alumnos de primer año, ¿no es cierto? Es decir, por eso creo que es. Bueno, las premiaciones. Y las opiniones de los alumnos, un poco lo que hablábamos, esto de los emergentes, que fueron tomadas en cuenta. Bueno, y algunos de los equipos. Varias anécdotas de esto, ¿no? Como los profes mayores, bastante más mayores, más de 60, se armaron su Instagram para poder tener todos los croquis, por ejemplo, dentro del libro interactivo. Hay muchas historias muy lindas. Estos son todos los invitados de afuera. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Muy interesante la presentación. Bueno, esta fue nuestra última presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta de alguno de los otros expositores que se quieren hacer entre ustedes, o del público, que quizás que quieran preguntarle a alguno de los expositores, algo que haya quedado, o alguno de ustedes que quiera hacer una última reflexión antes de cerrar. Les recuerdo que seguimos con actividades hasta el viernes, así que pueden entrar a la página de la universidad para ver la agenda completa, que hay un montón de otras comisiones muy interesantes, que los invito a que entren a escuchar.
Así que bueno, ¿alguno quiere dar una reflexión final? ¿Qué les parecieron las ponencias de sus colegas? Ya veo que Marta está aplaudiendo, muy bien. Perfecto. Bien, Mariana también. Bueno, ¿nadie quiere decir nada? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? A mí me gustaría, Agostina, Sí. felicitar a la Universidad de Palermo el darnos esta posibilidad, esta opción de reunir estos temas en torno a reflexiones diversas, ¿no? Que le competen tanto al mundo del diseño como que conlinda y se integra con el mundo del arte y del arte editorial, y me parece muy plena la dimensión de los proyectos, la pasión, ¿no? De poderlos desarrollar, llevar a cabo, las distintas dimensiones de trascendencia que tienen. Entonces eso yo quiero felicitarlo en la mesa. Muchas gracias, Agostina. Bueno, muchas gracias, Sandra. Perdón, Agostina, me quiero sumar a lo que dice Sandra, lo expresé ayer y lo quiero recalcar hoy. Agradecer realmente a la Universidad de Palermo y además por hacer, ya que estamos en el espacio de edición, hacer visibles todas estas experiencias y todos los escritos, que son muchísimos los que hay, y que cuando vos googleás siempre te aparece alguna de estas ponencias o algún escrito de la Universidad de Palermo. Lo celebro y lo felicito, porque realmente a todos los que estamos en la academia, y eso por eso me encantó mucho lo de la exposición de Tani y Mariana, de empezar a comulgar con lo más descontracturado y con el rigor científico, y ese es el placer de poder encontrar siempre que esté institucionalizado por la universidad. Ayer es lo que les decía, que a mí me parece que hay muchos esfuerzos académicos, de docentes, de cátedras, pero que si no se institucionalizan, no tienen visibilidad. Y lo que hace la Universidad de Palermo y todos estos espacios de convocar y de publicar, me parece que es muy valioso, así que bueno, agradecer y compartirlo con los colegas ponentes. Gracias, Nancy, gracias a lo mismo. Yo agradezco a la Universidad de Palermo por darnos esta oportunidad, y tal cual como dice un poco Nancy, como decía Sandra, hay que romper un poco las reglas y ser un poco disruptivos y atrevernos a hacer cosas distintas. Cuando pensamos esta revista, no pensábamos que iba a pasar lo que pasó, y de repente rompimos un poco ese marco que nos pone a veces la academia y que no nos deja mostrar a muchas de las personas que hacen cosas sumamente valiosas y que es imprescindible escucharlas y darles un lugar. Así que bueno, buenísimo que haya un montón de personas que hacemos lo mismo y que estamos luchando por lo mismo. Bien, bueno, muchas gracias Mariana y Nancy por sus reflexiones. No sé si alguien más quiere compartir algo. Los escucho, ¿no? Quero... É a Fran. Quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da minha pesquisa, agradecer a atenção, agradecer à Universidade de Palermo, a todos vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Que bom, muito bom ouvi-los e saber que projetos lindos estão acontecendo e que agora eu posso dizer que eu estou fazendo parte y conociendo todos vocês, con certeza. Muito obrigada. Bueno, gracias, Fran, por tu participación y tu reflexión. Así que, bueno, si nadie más tiene nada para acotar, damos por finalizada la comisión. Recuerden que después van a poder ver la grabación en YouTube, ¿sí? A partir de septiembre, y también que pueden encontrar la agenda del resto de la semana, de todas las actividades que tenemos en la web de la facultad. Así que muchísimas gracias por sus exposiciones de hoy, y a todos los que están mirando por acompañarnos, y bueno, nos encontramos el año que viene. Gracias.